El bloque militar belicista de la OTAN, liderado por la potencia imperialista, elevó un grito al cielo al enterarse que gran cantidad de su arsenal bélico suministrado a Ucrania había ido a parar a manos rusas. Y es que el gigante euroasiático se había apoderado de modernos tanques, obuses, sistemas antitanque, sistemas de defensa aérea, misiles avanzados, y otros, con la finalidad de estudiarlos y aplicarles ingeniería inversa. En otras palabras, la tecnología armamentística de la OTAN ha caído en manos rusas. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Los patrocinadores occidentales de Ucrania, sin darse cuenta, han terminado proporcionando equipo militar a Rusia, a medida que Moscú captura cada vez más vehículos blindados y armamento, suministrado originalmente por Estados Unidos y sus aliados al régimen de Kiev, lo cual es realmente catastrófico para el bloque militar. Así, por ejemplo, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, esta semana inspeccionó personalmente un vehículo de combate de infantería CV-90, fabricado en Suecia, que fue incautado por las tropas rusas en la zona de conflicto de Ucrania. El vehículo blindado, promocionado supuestamente como uno de los más avanzados de su clase, terminó siendo inutilizado, simplemente por un misil disparado desde un lanzacohetes RPG-7, un arma utilizada desde la década de 1960. El cual fue rápidamente incautado por las tropas rusas, después de que lo que quedaba de la tripulación del vehículo se batió en rápida retirada. El Ministerio de Defensa de Moscú señaló en un comunicado emitido este viernes, 4 de agosto, que el CV-90 capturado no era más que uno de los muchos vehículos blindados incautados por soldados rusos a las fuerzas del régimen de Kiev. El régimen de Zelensky, habiendo perdido gran parte de su arsenal de la era soviética en el conflicto en curso, con sus capacidades militares e industriales internas inequívocamente deficientes, se volvió cada vez más dependiente del equipo militar proporcionado por los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Inicialmente proporcionaron a Kiev los restos de los arsenales del Pacto de Varsovia, pero las potencias occidentales pronto subieron la apuesta, y comenzaron a enviar a Ucrania una variedad de vehículos blindados, defensa aérea y sistemas de artillería estadounidenses y europeos, muchos de los cuales finalmente, para su desgracia, cayeron en manos rusas. Las armas rusas capturadas a la OTAN no son pocas. Los primeros informes sobre la captura de armamento y equipo militar occidental, por parte de las tropas rusas, comenzaron a surgir apenas unos meses después del inicio de la operación militar especial. Ya en junio de 2022, el político francés Régis de Castelnau lamentó que 2 de los obuses autopropulsados César, suministrados a Kiev por Francia, fueran capturados por las fuerzas rusas. Su afirmación fue rápidamente confirmada por uno de los principales contratistas de defensa de Rusia, la empresa Uralvagonzavod, que informó a través de las redes sociales que tenían en sus manos los obuses y le pidió a de Castelnau que transmitiera su agradecimiento al presidente francés Emmanuel Macron por esta ganancia inesperada. También se ha vuelto bastante común la incautación por parte de las tropas rusas de sistemas antitanque portátiles occidentales, como los Javelin y los NLAV. A principios de este mes, un corresponsal militar informó que fue testigo de al menos un caso de tropas rusas empuñando una ametralladora Browning M2 capturada. De hecho, los reportes de armamentos occidentales capturados se han hecho mucho más numerosos, tras el lanzamiento de la llamada contraofensiva de Kiev en junio. Los arquitectos de esta operación militar, con la esperanza de hacer retroceder al ejército ruso, contaban con grandes cantidades de vehículos blindados de la OTAN, principalmente los tanques alemanes Leopard y los vehículos de combate de infantería Bradley, provistos por Estados Unidos, que se suponía que ayudarían a las fuerzas ucranianas a atravesar las defensas rusas. Si bien la llamada contraofensiva se convirtió en un completo desastre, parte del equipo militar occidental involucrado en ella terminó superando las líneas rusas, aunque probablemente no de la manera que pretendía el liderazgo militar ucraniano, ya que se convirtieron en trofeos de guerra para el ejército ruso. Las dependencias militares rusas señalaron en ese momento que algunos de los vehículos blindados capturados tenían los motores intactos, lo que sugiere que las tripulaciones simplemente los abandonaron para huir en busca de salvar sus vidas. Otro arsenal militar muy particular fue capturado también en junio. En un vídeo compartido por el Ministerio de Defensa ruso, se reveló el vergonzoso destino de un cazacarros sobre ruedas AMX-10 francés, proporcionado a Kiev por París, que fue abandonado por las fuerzas ucranianas en retirada cerca del municipio de Novodonetskoye. Aproximadamente un mes después, las fuerzas rusas capturaron otro vehículo de este tipo en Zaporozhye. Las autoridades locales informaron que el AMX-10 fue incautado en condiciones prácticamente ideales, además de que iba a ser enviado a los expertos militares industriales rusos para su posterior revisión. Para peor desgracia del bloque militar belicista, también misiles de diferentes tipos fueron capturados por las fuerzas rusas. Los esfuerzos de las fuerzas rusas para capturar armamento occidental operado por Kiev no se limitan a armas pequeñas y vehículos blindados, como lo demostraron los militares de las unidades voluntarias Barsk-Gonzitsarskiye Volki, también llamados Lobos del Zar, en ruso,
que lograron apoderarse de un misil de crucero británico Storm Shadow casi intacto. Al respecto, el oficial de inteligencia militar ruso retirado Anatoly Matveychuk también hizo un comentario curioso durante una entrevista con Sputnik el mes pasado, cuando, entre otras cosas, habló sobre la mayor efectividad de los sistemas de defensa aérea rusos. Habiendo mencionado que los sistemas de misiles y de armas de artillería antiaérea Pantsir rusos se volvieron capaces de interceptar excelentemente los cohetes HIMARS. Matveychuk sugirió que fue posible, después de que los ingenieros rusos encontraran el punto débil de esta última arma, después de estudiar los HIMARS que se habían capturado. Lo que le acontece al bloque militar de la OTAN es realmente catastrófico, ya que además de no haber tenido progresos en su promocionada contraofensiva en Ucrania, ahora gran cantidad de su arsenal bélico está en manos rusas. Al respecto de la guerra, un experto dijo que la única forma que puede llegar la paz a Ucrania es que Estados Unidos deje de suministrar arsenal bélico y permita negociaciones de paz. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, sí, yo creo en este sentido que justamente los que se deberían sentar a dialogar por la paz en este conflicto no son Rusia y Ucrania, sino que es justamente Estados Unidos y Rusia, porque justamente es Estados Unidos el que inicia este conflicto a través de Ucrania, con esta histórica ya amenaza a través de la OTAN sobre las fronteras del país euroasiático. Entonces, en este sentido, claramente yo creo que es Estados Unidos el que no tiene intención alguna de promover la paz, sino que por el contrario va en una escalada constante, proveyendo de armas cada vez más peligrosas y letales al régimen de Kiev, y por otro lado se encuentra, a mi modo de ver, en la disyuntiva en la cual claramente ya se ve que esta ofensiva, esta tan anunciada ofensiva de Ucrania ha sido un fracaso en toda regla. Entonces no le queda más al régimen de Kiev que generar estos ataques con características terroristas, porque van direccionados hacia la población civil, como se vio en el atentado también en el puente de Crimea. Entonces, en este sentido, yo creo que Estados Unidos, recién cuando vea claramente que el riesgo es mayor a los beneficios que está obteniendo con esta confrontación, que llegará el momento en que se siente a dialogar y a desescalar esta situación. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.